Bueno, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Conde, soy psicóloga, egresada de la Universidad Nacional y llevo 24 años trabajando con la Policía Nacional en el área de psicología clínica. Okay. Bueno, María Fernanda, ¿qué tan difícil es para una persona volver a una vida normal después de vivir esto? Pues depende de muchas cosas, o sea, siempre pues hay mucha influencia de la personalidad que tenga cada individuo, ¿cierto? Y cómo enfrente una experiencia como el secuestro, ¿sí? Siempre, obviamente hay afectación porque, pues, como es obvio, digamos, el estar separado y en una situación de riesgo, el secuestro siempre genera incertidumbre, entonces, pues la sensación de angustia, de creer que no se va a volver a ver a la familia, de que puede morir, pues obviamente el temor a la muerte, todo eso está presente. Necesariamente hay afectación en unos más que otros, obviamente. Y pues de acuerdo también a la experiencia que tenga, ¿no? Al tipo de trato que le dé la gente. Bueno, mi entrevistado a mí me decía que hubo un momento, él duró como 2 meses secuestrado, y un momento en que él estaba como en un estado de somnolencia, que en verdad ya no sabía distinguir si lo que él estaba viviendo era real o no. ¿Eso por qué se da, ese estado? Pues a veces eso puede suceder porque es como una defensa que tiene el ser humano, ¿cierto? O sea, es como establecer un bloqueo para no pensar. Eso disminuye la angustia y pues genera pues cierta tranquilidad, el como decir aquí no está pasando nada, ¿sí? Obviamente uno sabe que eso hace parte como de un shock emocional, precisamente por lo que te digo de que hay incertidumbre y que pues es tanta la angustia de que por lo que puede pasar que llega un momento en que como que hay un bloqueo y no se siente nada y es más bien como una defensa a no sufrir, a no saber que algo está pasando. Y bueno, ya después del secuestro, ¿cuáles son las consecuencias más, o sea, las que más se presentan por lo general en ese tipo de personas? Bueno, digamos que hay varios, perdón, hay varios tipos de secuelas que puede dejar esto. Pues hay muchas cosas que mientras la persona se adapta a su vida normal, puede tener episodios de lo que nosotros llamamos como de flashback, que son como reviviscencias de lo que... sí, exacto, del estrés postraumático. No todos, digamos, llegan a un estrés postraumático. Obviamente hay una etapa, digamos, pero hay personas que tienen, pues, digamos, muchos elementos, también lo que llamamos resiliencia, que son elementos y herramientas emocionales para poder afrontar cosas y adaptarse. Pero pues hay unos que no es tan fácil, entonces se les viven angustia, se empieza a presentar insomnio, el pensar que como una hiperalerta que todo el mundo le va a hacer daño, que si lo van a volver a coger, que y pues con la familia también, un proceso de adaptación que a veces no es tan fácil, ¿sí? Por todas las emociones que entran en juego ahí. ¿Y cómo es el tratamiento para ese estrés postraumático, por lo general? Bueno, cuando digamos que siempre se requiere pues lo ideal es que entren en un proceso psicoterapéutico donde puedan trabajar todos esos elementos de temor y pues de estrés y de angustia que se ha vivido por la experiencia. Yo diría que inicialmente es un proceso psicoterapéutico por psicología. Ya cuando las manifestaciones siguen presentándose, que ya lo que te digo, que hay insomnio, que se empieza a tener sudoración, cosas, unos estados de ansiedad muy grandes, entonces ya se hace necesario un tratamiento farmacológico. Entonces se les da medicación para disminuir esa angustia, para que estén más tranquilos, para que puedan dormir, para que recuperen un poco de esa estabilidad, por lo menos física.
pero siempre acompañada con un proceso psicoterapéutico, sea como sea, o sea, y haya sido el secuestro de un día o de 5 años, como ha pasado, 10 años, en fin, siempre se debe hacer ese proceso. Y no hay como más o menos un rango de tiempo establecido entre cuánto puede durar una persona con esas secuelas psicológicas, No, o eso depende también. depende de la persona. Eso es, digamos que una cuestión muy individual de cada quien. De qué tal Como te recipiente. digo, exacto, de experiencias previas, del tipo de relaciones que la persona establece, si se siente cuando sale acogida, que tiene apoyo, que sabe que tiene una familia, que puede continuar, digamos, con su vida laboral. La idea es que pues ellos retomen sus actividades lo más pronto posible, o sea, la vida más normal que se pueda, siempre con acompañamiento, obviamente. ¿Mm? Pero sí, eso sí, depende, Claro. depende. O sea, yo he tenido personas de los policías que han estado secuestrados que, que unos se adaptan divinamente, empiezan a trabajar y, y digamos que lo toman, esa experiencia la toman como una oportunidad en su vida, ¿sí? De replantear cosas, de ayudar a otros. En cambio hay otros que definitivamente no se Se puede, que ya quedan. quedan con secuelas, que, que empiezan a presentar síntomas bastante complicados que requieren hospitalización en muchas ocasiones. ¿M? Y definitivamente no se adaptan. Sobre todo hay muchos de estos chicos que estuvieron secuestrados mucho tiempo. Cuesta mucho. Y que, y por último, ¿qué recomendaciones o cómo debe actuar sobre todo la familia o las personas más allegadas con esas personas? ¿Cómo debe ser el trato de ellos? Deben mencionarle, o sea, esa persona debe tener como mucha conciencia de lo que le pasó o algo Sí, así. claro. O sea, uno no puede tapar el sol con un dedo. O sea, hay una experiencia que ya deja huellas necesariamente, que toca que esas huellas sean lo menos dolorosas y lo menos traumáticas posibles, digamos, lo menos limitantes para la persona. ¿Sí? No, absolutamente normal. Yo pienso que hay que hablar de eso. O sea, muchas veces las personas, para no generar susceptibilidades en la persona que está liberada, pues dicen, no, no hablemos de eso porque le puede hacer daño. No, al contrario, hay que hablar de eso. Cada vez que la persona lo habla, lo reelabora, o sea, lo ve de una manera diferente. Y eso es lo que hace que se dé una buena elaboración del duelo, ¿sí? Entonces la familia tiene que estar muy alerta, muy en acompañamiento, pero tratar de hacer lo más pronto posible en la vida normal, ¿sí? Acompañarlo, obviamente, pero no victimizarlo. De, ay, pobrecito lo que pasó, porque así se queda. O sea, uno como ser humano tiende a encontrar ganancias en ese tipo de cosas. Entonces, no, lo más normal, y hablar mucho de eso mientras la persona quiera hablarlo, de preguntarle, de cómo, qué significó para él ese tipo de cosas. Igual eso es lo que se trabaja básicamente en psicoterapia. O sea, es más el significado que él le da, más que el significado que la sociedad le da. ¿Sí? Hay cosas que a la gente no le importa, o sea, pues la vive como fresco, pero para otras sí los marca totalmente. Entonces es el significado que individualmente cada uno le da, y hay que trabajar es en ese significado que le da la persona, no lo que socialmente sabemos que pasa. Pues uno habla de unos parámetros y, digamos, de unas etapas de un duelo por una situación vivida y todo eso, pero pues hay procesos como personas. Ok, listo.